a todos, hoy tenemos un vídeo súper especial. Estamos en Segura Psicólogos en Sevilla y vamos a hacer una entrevista en la que vamos a hablar sobre ansiedad. No viene mal que hablemos de un tema como este. Espero que os guste el vídeo, yo tengo muchísimas ganas de hacerlo. Vamos a hablar con una persona que sabe del tema. Nada, que no os lo perdáis. Si os gusta, dadle deditos arriba y así sabré que puedo hacer más vídeos como este y sobre otros temas que os interese. Daos para ver el vídeo. Chao. Hola, estamos en Segura Psicólogo y estoy con Miriam Rosado. Miriam Rosado es psicóloga general sanitaria. Y bueno, hola Miriam. Hola Macarena. Cuéntame un poco qué es lo que hacéis aquí en Segura Psicólogo. Pues nosotros somos un centro sanitario que estamos especializados en la psicoterapia para adultos, psicoterapia para adolescentes, ¿vale? Y también tenemos algunas especialidades más concretas, que es neuropsicología, que se encarga mi compañera Beatriz Silva, y también hacemos terapia de pareja, que lo hacemos mi compañero Diego Segura y yo. Bueno, pues hoy aquí lo que vamos a hablar es de ansiedad. Así que, bueno, ¿empezamos? Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la ansiedad? ¿No? Porque parece que la usamos con mucha facilidad, así con mucha ligereza, sin darle importancia. Llamamos ansiedad cosas que realmente no son ansiedad. Entonces yo creo que es importante aclararlo. Y ya que te tenemos aquí hoy, a ti, pues explícanos, ¿qué es realmente la ansiedad? Vale, la ansiedad es un sistema de alarma que tiene el propio cuerpo, es un sistema adaptativo que lo que hace es saltar cuando percibimos que hay una situación que es interpretada por nosotros como peligrosa, ¿vale? Es un sistema que pertenece a nuestro cuerpo, que lo que hace es intentar protegernos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el desencadenante no tiene por qué ser un estímulo que realmente es peligroso. Es decir, no quiere decir que haya un peligro real, ¿vale? Entonces se entiende un poco que es un mecanismo como de una falsa alarma. Las crisis de ansiedad es algo diferente a la ansiedad generalizada, ¿vale? Digamos que las crisis de ansiedad es un momento que dura como mucho unos 10 minutos, ¿vale? Y se produce una activación a nivel fisiológica muy alto. Pero una vez que pasa ese tiempo, ya nuestra activación fisiológica comienza a bajar. ¿Y entonces una crisis de pánico es una crisis de ansiedad? Sí, lo que pasa es que se utilizan nombres diferentes. Crisis de pánico y crisis de ansiedad es lo mismo. Siguiendo con el hilo de lo que sí es la ansiedad, ahora explícanos un poco qué no es la ansiedad, porque igual en muchas ocasiones la estamos utilizando de una forma no adecuada. Entonces, acláranos a qué no debemos llamar ansiedad. Vale, pues hay algo que sí es muy importante, que es diferenciar la ansiedad del estrés. Aunque haya momentos de estrés que sí que pueden desembocar en ansiedad, no siempre es así, ¿vale? Si yo tengo una situación en la que tengo una demanda muy grande en alguna situación que estoy viviendo, eso va a provocar que mi nivel de estrés aumente, pero no siempre tiene que acabar en ansiedad. ¿Cuándo sí ocurre esto? Cuando ante esa demanda pienso que los recursos que yo tengo no son suficientes, empiezo a interpretar que no van a ser buenos resultados, que no soy capaz de hacerlo, dudo de mis habilidades. Entonces toda esa interpretación negativa hace que sí que aparezca la ansiedad. Entonces son cosas diferentes. Estrés es una cosa, ansiedad es otra. El estrés puede causar ansiedad, pero no siempre, ¿no? Exactamente. Ya de cara a ayudar un poco a las personas que estén viendo este vídeo, ¿cuáles son los síntomas que identifican una crisis de ansiedad? O sea, ¿qué puede hacer que una persona que padezca estos síntomas los reconozca y sepa en qué momento tiene que pedir ayuda? Vale. Los síntomas de ansiedad son muy diversos, ¿vale? Y no todo el mundo los manifiesta de la misma forma. Entonces los voy a nombrar los que son más característicos y son, por ejemplo, palpitaciones, sensación de falta de aire,
mareos, sensación de irrealidad, temblores en las manos o en las piernas, sudoración, sensación de sequedad en la boca, también pueden aparecer mareos, ¿vale? Hay veces que incluso aparecen náuseas, una presión en el pecho, ¿vale? Incluso hay veces que aparece como un pinchazo, ¿vale? Y es muy incómodo y además es como que nos preocupa mucho porque se puede llegar a confundir como si me estuviese dando un infarto cuando no tiene nada que ver. Todos estos síntomas, como he dicho antes, es una activación, ¿vale? Que nuestro cuerpo reacciona ante una situación de peligro. Entonces, lo que realmente está haciendo es prepararnos para poder huir de la situación que estamos interpretando como peligrosa. No es que nos pase nada malo, es que nuestro cuerpo nos está avisando, digamos, nos está poniendo a la alerta. Exactamente. Lo que hacemos es reaccionar ante un peligro. Si nosotros nos encontrásemos ante una situación de peligro, por ejemplo, nuestro cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues si yo tengo que salir huyendo, nuestro corazón bombea más rápido, eso hace que nuestra sangre fluya más rápido, por eso aumenta nuestra temperatura, por eso tenemos que coger más aire, ¿no? Para que poder abastecer de oxígeno a nuestros músculos se tensan, ¿vale? Entonces, todo esto realmente es coherente con la reacción que nosotros estamos teniendo, porque estoy intentando huir de algo que estoy percibiendo como que me va a hacer daño, entonces lo que quiero es salir corriendo. Que si estamos, por ejemplo, en la selva y nos está persiguiendo un león, tendría muchísima lógica, muchísimo sentido, pero en la vida cotidiana, digamos que se presentan en otro tipo de situaciones que podría ser cualquier cosa que para nosotros sea percibido como peligroso. Claro, y eso es la segunda parte. Lo que ocurre ante estas situaciones es que yo estoy haciendo una interpretación de que esa situación es peligrosa, me va a salir mal, no tengo recursos suficientes para afrontarlo, estoy interpretando que el resultado no es el que yo quiero y eso me va a dejar en evidencia, o no estoy preparado, anticipo todo lo que puede salir mal. Entonces todas esas cosas hacen que yo esa situación la esté interpretando como dañina para mí y eso es lo que hace que mi cuerpo reaccione. Cuando una persona sufre una crisis de ansiedad por primera vez, digamos que es algo desconocido y al experimentar esos síntomas, ¿no? Pues los puede reconocer una segunda vez. Esto puede hacer que una segunda crisis de ansiedad en otro momento en el tiempo sea más grave, más aguda. No puede ser más grave en este caso porque realmente las crisis de ansiedad, o sea, es lo que hay, o sea, cuando se producen. Además, siempre digamos que la curva de activación es la misma, es decir, yo llego como al punto más alto, ¿vale? Y después siempre va a bajar, es decir, no es que yo siga activándome hasta el infinito, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que se pasa tan mal y es tan desagradable esa primera crisis de ansiedad que digamos que esta persona que le ocurre le coge miedo. Claro. Intenta evitar que pueda ocurrir esto otra vez. Entonces, se focaliza en esos síntomas y cuando empieza a detectarlos, empieza a preocuparse. Esa preocupación hace que a nivel cognitivo empiece a rumiar esa idea, es decir, empiezo a interpretar que esa activación, por ejemplo, a nivel de mi corazón va un poquito más rápido, ¿no? Me focalizo en esa sensación, me empiezo a preocupar, veo que me puede pasar como la otra vez, intento averiguar cómo puedo huir de esta situación, veo que tengo pocos recursos, que me da cosa avisar a alguien que tengo al lado. Entonces ya ahí empiezo a preocuparme cada vez más y eso facilita que esos síntomas sigan cogiendo más intensidad. Por tanto, es más fácil que se vuelva a repetir esta crisis de ansiedad. O sea, no es que vaya a ser más aguda, pero puede llegar con mayor facilidad. Claro, porque al final hay un factor que es el factor cognitivo, que es el que facilita el que estas crisis de ansiedad se repitan. ¿Por qué? Porque la persona lo pasa tan mal que intenta evitar volver a este que le vuelva punto. a pasar. Exactamente. Entonces, digamos que entre que intento desarrollar como un detector de estos síntomas, nada más que yo vea un poquito que ya tengo esa presión en el pecho, ya empiezo a preocuparme porque pienso que me puede pasar otra vez y lo que quiero intentar es evitarlo.
Pero esa forma de rumiar esa idea, de preocuparme y de anticiparme, es lo que facilita que vuelva a aparecer otra crisis de ansiedad. Claro, o sea que tu cuerpo te predispone, tú ya estás pensando, me va a entrar ansiedad, me va a entrar ansiedad, no quiero que me entre ansiedad, no quiero que me entre ansiedad, y eso es lo que vuelven hace los síntomas. que mi activación siga subiendo, que yo me siga agobiando, que yo me siga preocupando y al final desencadene una crisis de ansiedad. El hecho de que aparezcan estas crisis de ansiedad, ¿cómo puede afectar a la vida diaria? ¿Cuáles son las limitaciones que nos impone en el día a día, en el trabajo, en las relaciones sociales, con la familia, con los amigos? La ansiedad realmente es muy limitante porque me condiciona en muchos de los contextos que yo tengo en mi día a día. Tanto a nivel de trabajo, si yo estoy preocupado, si yo estoy pensando y focalizado en esos síntomas. Realmente la ansiedad siempre funciona de la misma forma, es decir, yo tengo unos síntomas, ¿vale? Hago una interpretación de esos síntomas, una interpretación muy negativa, y eso me lleva a empezar a evitar ciertas situaciones, ¿vale? Cada vez esto me condiciona más en mi día a día porque empiezo a quitar escenarios que yo puedo pensar que pueden facilitar el que puedan aparecer estos síntomas de ansiedad o una crisis de ansiedad. Si yo intento evitar que aparezcan de nuevo estos síntomas, voy a dejar de ir a sitios, voy a intentar quedarme en contextos que yo considero seguros, mi casa, mi cuarto, donde se supone que lo tengo todo bajo control y no hay nada que a mí me pueda hacer daño o yo pueda sentirme que se me puede ir de las manos esa situación, ¿vale? Cuando realmente los síntomas de ansiedad pueden aparecer en casa, en la playa, en un bar, en un parque, pueden aparecer en cualquier sitio. Es decir, el hecho de estar en casa no te libra de tener una sintomatología ansiosa. Lo que ocurre es que, como yo estoy más tranquilo y interpreto que está bajo control porque es un contexto seguro, por eso no ocurren ahí. O es menos probable que ocurran, que también porque también tú vas a estar ocurren. más tranquilo, no te estás predisponiendo como si salieses a la calle, que tienes ya más estímulos y más supuestas situaciones de peligro, ¿no? En las que ya te predispones. Y como una de las consecuencias, digamos, que aparecen es que dentro de mi cuerpo yo desarrollo, digamos, como un escáner de esos síntomas. En el momento en el que yo detecto algún cambio, yo ya enciendo un poco esa alarma y pienso, algo va mal, ¿vale? Y ahí es cuando empiezo a interpretar, cuando empiezo a rumiar, cuando empiezo a anticipar. Entonces, lo más común es que huyo de esa situación, me quito de en medio, escapo y ahí es cuando vuelvo a sentirme un poco más seguro. Creo que también es, o sea, que siempre se da, y es que cuando están en este tipo de situación, antes de ir a cualquier sitio, necesitan planificarlo. Siempre hay esa planificación. Es decir, imagínate, yo tengo un fin de semana que voy a ir a la playa con unos amigos. Pues yo ya 2, 3, 4, 5, una semana antes empiezo a planificar qué cosas pueden pasar, qué tengo que plantearme, qué cosas puedo hacer si pasa X cosa. Entonces, claro, todos los escenarios que yo estoy planteando son escenarios que son muy negativos, que yo me estoy organizando o que yo estoy intentando planificarlo para estar preparado en el caso en el que tenga que afrontar una situación. Lo más probable que ocurre es que al final yo esa situación la evite. ¿Por qué? Porque me supone tanta carga mental, tanto agotamiento y sobre todo estoy planificando todo de forma tan negativa que al final lo que hago es evitarlo. Claro, o sea, de estar pensando una semana antes todas las cosas que podrían salir mal, al final no vas a la playa con tus amigos. Totalmente. Y así una vez y una vez y otra vez y otra vez, y acabas perdiendo amigos, me imagino, acabas aislándote un poco en tu casa, ¿no? Y aislándote un poco de todo y del contacto social principalmente, me imagino. Claro, porque ese es otro de los componentes de la ansiedad. Por un lado, como hemos dicho al principio, tenemos el componente fisiológico, ¿vale? Que son todos esos síntomas que hemos nombrado antes. Después está el factor cognitivo, que es toda esa activación, todas esas rumiaciones, toda esa anticipación,
¿vale? Y por último está el factor conductual, que es esa evitación de situaciones que a mí me pueden evocar el que vuelvan a aparecer estos síntomas, porque al final pues es muy desagradable y es lo que yo intento evitar. Esto es lo que hace que se mantengan los síntomas, porque para poder enfrentar esas situaciones y para poder hacer que esa ansiedad desaparezca, yo lo que tengo que cambiar es mi forma de afrontamiento ante las situaciones. Entonces, digamos que una vez que una persona identifique alguno de estos síntomas o este tipo de rumiaciones, como tú comentas, o el ponerse siempre en lo peor para evitar situaciones y tal, por favor, pedir ayuda. Al final es algo que vemos muchísimo en terapia. Hay muchísimas personas que padecen de ansiedad. Hay muchos trastornos de ansiedad diferentes, ya sea por agorafobia, fobias específicas, trastornos de ansiedad, que no es lo mismo la crisis de ansiedad que el trastorno de ansiedad, ¿vale? Son cosas diferentes. Pero con un especialista es mucho más fácil. Muchas veces los pacientes vienen y acuden cuando ya la situación les ha desbordado completamente. Entonces, o sea, no hay que llegar a ese punto. Exactamente. No hay que llegar a ese punto. Podemos pedir ayuda antes y todo va a ser mucho más fácil, me imagino. Sobre todo para que a la persona no le provoque tanta limitación en su día a día, porque realmente, o sea, puede tener consecuencias muy graves, desde aislamiento social a que tenga consecuencias incluso en su ánimo y puede estar enlazado después a una depresión. Es que puede haber muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque al final es una situación que si yo no consigo resolverla, me va limitando cada vez más. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre trastorno de ansiedad y crisis de ansiedad? Vale, cuando se produce una crisis de ansiedad, ¿vale? Es ese momento en el que se dan 4 o más síntomas de ansiedad, ¿vale? Durante un periodo de tiempo, como hemos dicho, que duran máximo 10 minutos, que son unos síntomas muy intensos, ¿vale? Y que una vez pasado ese tiempo, esa sintomatología a nivel fisiológico va bajando. El trastorno de ansiedad es cuando ya se ha producido una crisis de ansiedad inesperada, es decir, que se da en un momento determinado sin que aparentemente haya ningún desencadenante, ¿vale? La persona desarrolla un miedo muy intenso a que esto le vuelva a ocurrir. Al final, eso se da después de esa crisis, como que hasta un periodo de tiempo después, ese miedo permanece. Y la persona, aunque no se den esa crisis, pero sí que sigue muy preocupada por que se vuelvan a dar e intenta evitar que se vuelvan a producir. Entonces, digamos que una persona que no ha tenido nunca una crisis de ansiedad no tiene un trastorno de ansiedad, pero desde que tienes la primera crisis de ansiedad puedes tener un trastorno de ansiedad, ¿no? Bueno, se puede dar o no. Crisis de ansiedad podemos tener en cualquier momento cualquier persona, ¿vale? Pero no por eso tenemos que desarrollar un trastorno de ansiedad. Vale. Y con todo esto que hemos estado hablando, ¿podemos causarnos nosotros mismos ansiedad? Si ya de por sí la forma de ser de esa persona es una persona muy negativa o muy catastrofista, una persona que tiende a pensar en lo malo, en que va a ocurrir lo peor, al final una persona se puede provocar sin querer los síntomas característicos de la ansiedad, simplemente por el hecho de que como esa persona es así, su forma de ser es tender a lo negativo, a la catástrofe, puede causarse esos síntomas sin tener un agente externo, me refiero, sin haberla tenido previamente. Claro, es que realmente ahí lo que lo define es esa forma de afrontamiento ansioso, ¿vale? Entonces, si yo tengo esa forma de afrontamiento ante una situación, eso es lo que a mí me provoca esa ansiedad. Si yo, por ejemplo, una entrevista de trabajo, ¿vale? Si yo confío en mis habilidades, si yo considero que estoy preparado, que puede ir bien,
que ya no es convertirme en una visión totalmente positiva, sino una visión realista. Bueno, puede ir bien, puede ir mal, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y voy a prepararme lo que pueda, pero voy a confiar en mis habilidades, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero si es una persona que tiende a tener este afrontamiento ansioso, lo que hace es 3 días antes ver qué preguntas le van a hacer o intentar adivinar, ¿no? Qué preguntas me pueden hacer, qué preguntas no voy a saber contestar, por qué desconfío de mis habilidades, no me siento seguro, pienso que voy a cometer un montón de fallos. Me voy a poner nerviosa, me voy a bloquear. Exactamente, ese segundo perfil es el que hace que aparezca esa ansiedad. Entonces, la carga realmente está en esa parte cognitiva, es decir, toda esa planificación es lo que hace que aparezca. Es verdad que estamos acostumbrados como a asociar la ansiedad a personas adultas, pues debido un poco al estilo de vida que llevamos, así un poco frenético, el trabajo, los hijos, la vida con la familia, amigos, todo un poco, las responsabilidades que nos vamos imponiendo, pero a lo mejor no se ve tan común o puede parecer raro que veamos ansiedad en niños. ¿Cuál es la realidad? Un niño puede tener crisis de ansiedad a pesar de que no tenga las vivencias y las experiencias que ha tenido un adulto. La sintomatología ansiosa se da en niños, tanto en niños que son más pequeñitos, menores de 10 años, y por supuesto en adolescentes. Los adolescentes cada vez más tienen ansiedad, cada vez más acuden a terapia, cada vez más son ellos mismos los que toman esa iniciativa para decirle a los padres que necesitan ayuda y que quieren empezar a ir al psicólogo, cosa que la verdad siempre viene muy bien, sobre todo porque es un momento evolutivo en el que hay muchos problemas de autoestima, hay pocos recursos y una ayuda extra, el que puedan aprender herramientas para ir afrontando ciertas situaciones en un momento en el que la adolescencia, por ejemplo, es una etapa bastante complicada a nivel evolutivo. Viene bastante ¿Puede bien. asemejarse un poco más el caso de los adolescentes al caso de los adultos? ¿O la sintomatología es siempre la misma? Es igual, o sea, la sintomatología siempre es la misma. Y claro, obviamente hablando de niños y de adolescentes, en muchos casos puede producirse debido al bullying o debido a principalmente relaciones sociales, ¿no? Porque al final estamos hablando de niños que no tienen tantas, como hemos dicho antes, vivencias, experiencias o responsabilidades como tal. Entonces me imagino que viene principalmente de las relaciones sociales. Bueno, depende, porque sí es verdad que cuando en los adolescentes sí hay un factor muy importante que es ese entorno social, ¿vale? Pero muchas veces, incluso en adolescentes, está más relacionado con el tema estudios, exámenes, como las evaluaciones, esa demanda constante, por ejemplo, de actividades extraescolares, está más asociado a eso. Y, por ejemplo, en niños, pues desde bullying, que sí es verdad que son casos más extremos, como estructuras familiares que son un poquito disruptivas, problemas de autoestima, que tengan un apego, por ejemplo, muy ansioso, que haya miedos que todavía permanecen, ¿vale? El típico miedo a la oscuridad. Está bien que hoy en día ya hayamos evolucionado un poquito en ese sentido y ya no sea un tabú y sean ellos mismos los que, como tú dices, pidan a sus padres: papá, necesito ayuda. Y me imagino también que problemas que se presentan de este tipo en adolescentes, habrá muchos casos en los que se arrastren finalmente hasta la edad adulta, ¿no? Si no se trata, sobre todo. Claro, es que muchas veces, como decía antes, la forma en la que uno afronta ciertas situaciones marcan la diferencia de que aparezca o no aparezca la ansiedad. Si yo tengo recursos suficientes para
para hacer un buen afrontamiento, para gestionar bien mis emociones, para enfrentar la situación de una forma más funcional, no tiene por qué aparecer ansiedad. Claro, si un niño empieza a ir al psicólogo y el psicólogo le da las herramientas necesarias para poder gestionar esa ansiedad, a lo mejor en un futuro, si va a presentarse una entrevista de trabajo o algo así, pues digamos ya tiene esas herramientas, ¿no?, para poder gestionar esa ansiedad. Bueno, también depende porque hay cierta... A ver, no es tan fácil. Exactamente. No es tan se soluciona fácil todo tan rápido. Venga, porque pues claro, ya tengo las herramientas. O sea, hay ciertas situaciones que una vez que uno las vive por primera vez, hasta que no tiene esa vivencia, no desarrolla las herramientas que necesito. Claro. Entonces, aunque hayamos ido a lo mejor de niños o de adolescentes a terapia, pues a lo mejor tenemos una ruptura a nivel de pareja que sea muy compleja y puede ser que a mí esa situación me pueda desbordar y ahí me siento un poco sin recursos para poder afrontarlo. Por tanto, estamos hablando de cosas ya a lo mejor muy diferentes y que tendrían que tratarse desde distintos puntos de vista. Exactamente. En algunas ocasiones pueden darse síntomas que a priori no nos hacen pensar que sea un problema de ansiedad. Por ejemplo, una vez escuché una entrevista en la que una chica, pues una noche, sin venir a cuento, según ella, ¿no? Según su percepción en ese momento, por la noche empezó a tener como convulsiones y se quedó inconsciente, la llevaron al hospital, con el tiempo le estuvieron haciendo pruebas, no tenía ningún problema, no salía nada, empezó a ir al psicólogo y hablando con el psicólogo y, digamos, rebuscando un poco, ¿no?, pues salió que tenía cierta ansiedad causada por el estrés al que estaba sometida en el trabajo. Un estrés al que ni siquiera ella prestaba atención. Ella no era consciente de ese estrés porque le gustaba tanto su trabajo que estaba como muy metida en la rueda del día a día, de hacer su trabajo, de dar siempre lo máximo y tal. Entonces, digamos que su cuerpo reaccionó de otra forma que a lo mejor no hubiésemos identificado que es una crisis de ansiedad o un problema de ansiedad. ¿Qué síntomas así raros, fuera de lo común, nos podemos encontrar o te has encontrado tú en tus pacientes? Pues los síntomas, por ejemplo, que suelen ser más peculiares, digamos, y más extraños, es la despersonalización, ¿vale? Que es una sensación de como que estoy separado de mi cuerpo, como que mi cuerpo va un poco en automático y yo no estoy teniendo ese control sobre mí, ¿vale? Como si estuviésemos como dentro de un videojuego, ¿vale? Y yo estoy siendo movido un poco como por otra persona. O sea, despersonalización sería como tu cuerpo se está moviendo, pero tú no estás realmente... No. A ver, la despersonalización es la sensación, ¿vale? Porque al final nosotros siempre tenemos control sobre nuestra conducta, ¿vale? Entonces es la sensación de estar un poco como que yo no estoy teniendo el control sobre mi cuerpo. Sí, obviamente que tú estás dándole esas acciones a tu cuerpo, está claro. claro. Que no tiene tanto que ver con el movimiento como con la realidad. Por cómo percibes la realidad. Y después la desrealización, que es una sensación como de irrealidad constante, ¿vale? Como si estuvieras en un sueño. Bueno, no tanto como en un sueño, sino no estoy viviendo la realidad mía. Pero es que entonces están muy relacionados, claro, ¿no? La despersonalización y la desrealización. Porque la desrealización, creo que puedo entender lo que dices, ¿no? De como si estuviéramos viendo nuestra vida en la tele. Como si fuera, lo estamos viendo como espectador, como desde fuera. Pero la despersonalización, no sé si relacionarlo o compararlo con como cuando hacemos las cosas, como has dicho, en automático en el día a día,
Pero no, eso no es. O sea, son cosas diferentes, no es el poner el piloto automático como hacemos en algunas ocasiones que dejamos de prestar atención. La desrealización es como yo tengo una sensación de que mi realidad no está siendo real, ¿vale? Y la despersonalización es cuando la persona siente que dentro de mi cuerpo estoy como asumiendo un rol diferente. No estoy teniendo esa sensación de yo estoy en mi vida, en mi persona. Eres el persona. actor principal en tu vida. Y después, otra sensación que no se suele asociar mucho es la sensación de náusea, ¿vale? Que suele aparecer comúnmente además, pero hay veces que no se asocia tanto a la ansiedad, sino que como que se le da otro motivo, pero suele aparecer también. Es que náuseas también te pueden aparecer por nervios simplemente, ¿no? Totalmente. Pero ya digamos que si a lo mejor se suman las náuseas con la presión en el pecho, no sé cuánto, entonces ya podemos pensar, pues igual estoy teniendo una crisis de ansiedad, voy a pedir cita con un psicólogo, a ver, por lo menos, nunca está de más, aunque no estemos seguros de si es, nunca está de más que hagamos una consulta, ¿no? Digamos un poco para saber qué es lo que nos está pasando, ¿no? Porque al final, si es una persona que experimenta esto por primera vez, puede estar un poco confundida y no saber realmente qué es lo que le está pasando. Totalmente, y sobre todo que al final no es algo que se dé en un momento aislado, sino que es algo que me limita, que me provoca miedo, que no estoy entendiendo bien qué es lo que me está pasando, que me provoca muchas dudas. Entonces, para poder afrontar esta situación, lo ideal es que se pida ayuda. Normalmente, muchas veces cuando se producen momentos de ansiedad, sintomatología ansiosa, se acude al médico a urgencias porque es un momento en el que se pasa muy mal. Claro, ¿vale? Tú lo asocias a algo físico, realmente, crees que te está pasando algo físico. Exactamente. Un problema. Con lo que hemos estado hablando antes, de cómo lo perciben los niños, los adolescentes, y con el tema de las redes sociales hoy en día, ¿cómo crees que se muestra este problema en redes sociales? Entiendo que hay profesionales como vosotros que aportáis información en redes sociales, que este sería el punto positivo, pero también hay gente que a lo mejor simplemente contando su experiencia o pues no sé, porque hoy en día cualquiera puede hablar de cualquier cosa en redes sociales y a lo mejor hay veces que nos desinforma más que nos informa. Entonces, quiero saber un poco tu punto de vista de cómo se ve esto en redes sociales, si es rigurosa la información que se da en redes sociales, si no se muestra la realidad tal y como es. Quiero que me expliques un poco tu punto de vista para saber si las redes sociales al fin y al cabo ayudan o perjudican. Es una pregunta un poco complicada porque, claro, en redes sociales tenemos personas que son especialistas, que son psicólogos, que lo que intentan es informar, dar información real, incluso a veces herramientas, ¿no?, que nos puedan ayudar en momentos puntuales para reconocer algún síntoma, pero no hay que olvidar que al final es una información que se está dando de forma muy concreta, que se está explicando de forma muy superficial y que al final es abrir un poquito una ventanita de la salud mental para que nos llegue. Pero eso está muy lejos de lo que es la psicoterapia, de lo que es la intervención terapéutica y de lo que son las técnicas que se utilizan en sesión. Entonces, tenemos que intentar saber qué es lo que nos están mostrando, en qué nos puede servir, si es información, siempre que veamos que son personas que son formadas y que es información y que está validada, ¿vale?, de tips que se puedan dar por personas que a lo mejor lo que buscan es
darse a conocer o intentar ayudar, pero que hay veces que puede perjudicar. Muchas veces en ciertas patologías, te pongo un ejemplo, en el TOC, en muchas ocasiones, personas que lo padecen tienden a buscar información. Entonces encuentran información de todo tipo y no toda les sirve y no toda les ayuda. Es muy difícil mostrar en redes sociales lo que se hace en una consulta psicológica. Entonces, digamos que tenemos que tomarlo como una ventanita que nos acerca cierta información, pero que realmente si yo tengo un problema, si yo tengo una patología, si yo tengo un trastorno, yo tengo que acudir a un profesional para que diseñe una intervención para lo que yo necesito. Está claro, no vamos a curar un problema de ansiedad viendo redes sociales o un TikTok obviamente. Sí podemos encontrar información que nos puede ayudar, pero sí que tenemos que ser muy críticos, ¿no?, con la información que vemos, de dónde viene, quién la difunde. Exactamente. Y que obviamente una cosa es que nos sirva y que sea una información útil, y otra cosa es que si tenemos un problema tenemos que acudir a un profesional que nos ayude a solucionarlo. Exactamente. Pero ahora, desde otro punto de vista de las redes sociales, ya no de la información que se difunde de la psicología en redes sociales, sino, pues, por ejemplo, las comparaciones. Un adolescente que sea un poco más sensible y que se muestre en redes sociales continuamente, mira mi cuerpazo, no sé cuánto, no sé qué, mi vida es perfecta, tengo mucho dinero, tengo una casa ideal, tengo una vida perfecta, y todo eso puede hacer que la persona que lo está percibiendo, si no tiene la cabeza lo suficientemente amueblada, y estamos hablando de adolescentes, por ejemplo, para recibir esa información, pues al final en ese caso yo diría que son más perjudiciales, ¿no? Porque estamos hablando de que más que para ayudar a un estilo de vida o como mero entretenimiento, al final estamos haciendo que los problemas que pueda tener un adolescente se hagan más complejos, ¿no? Las redes sociales es una forma de estar conectados, pero también es una forma de ver la realidad que ciertas personas nos quieren mostrar. Entonces, claro, si yo veo que lo que me muestran es una vida perfecta, o sea, eso no es la realidad. Claro. ¿Vale? Entonces, tendemos a comparar, y siempre que tendemos a comparar, somos nosotros los que salimos perdiendo. Entonces, pues puede llevar a más problemas de autoestima, a promover problemas con la conducta alimentaria. Al final tiene mucha repercusión en nuestro día a día. Para terminar, ¿qué mensaje querrías decir, o si realmente piensas que hay algo importante que creas que se nos ha pasado, que no hemos hablado durante estos minutos que hemos estado charlando? Di realmente lo que piensas que es necesario que nos quedemos con esta entrevista, que es lo más importante, el mensaje que quieres lanzar a todas las personas que estén viendo este vídeo. Pues principalmente que la ansiedad es uno de los problemas más frecuentes y más comunes en nuestra sociedad, ¿vale? Que no hay que tomárselo como algo que no queremos afrontar, sino que es una limitación que tiene muchas consecuencias, que las personas que la sufren lo pasan realmente mal, y que cuando están ahí es porque no saben cómo pueden salir, que necesitan herramientas, que necesitan ayuda, ¿vale? Entonces, darle sobre todo visibilidad, porque la salud mental es algo que es muy importante, que durante muchísimo tiempo era muy tabú, pero que por suerte cada vez se conoce más, menos mal, y que el trabajo del psicólogo es súper importante en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea tanto en niños como adolescentes, como adultos, como incluso mayores, porque en cada etapa de nuestra vida vamos enfrentando ciertas dificultades.
Y cuando estas dificultades nos desbordan, o sea, no tiene que haber un motivo que yo diga, guau, es que por esto que me está pasando no debería sentirme mal o no me puedo desbordar por esta situación. Porque sí ocurre y no pasa absolutamente nada y no puedo sentir esa culpabilidad, y si me siento en esa situación en la que veo que afrontar una situación se me está escapando de las manos, ahí es cuando yo tengo que pedir ayuda, porque hay veces que esperar demasiado es pagar una consecuencia. Ante la duda, preguntar, buscar información, buscar especialistas, por supuesto, que estén formados y que puedan dar el mejor servicio. Pues eso, que no dudemos en pedir ayuda y que aunque consideres que no tienes motivos para ello, le puede ocurrir a cualquier persona, o sea que no te culpabilices por eso, que le puede ocurrir a cualquiera. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Miriam. Nada, a ti. Espero que volvamos a tener otro encuentro en el futuro con otro tema igual de interesante. Y de verdad que me alegra mucho que estéis ayudando a tantas personas y que les estéis dando esas herramientas que necesitan para saber afrontar las situaciones de la vida cotidiana que ya nos presenta la vida. Así que, pues nada, eso. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego.